Muy buenas a todos, ya por fin con un nuevo vídeo. Este es el último vídeo que grabo en mi futuro antiguo hogar. Como algunos sabréis, ya he comentado en el último post que estoy en fase de mudanza y tal. Y bueno, no sé si me notáis en la voz que estoy un poco así resfriado. Es que hay un tiempo así más raro en Barcelona, que la mitad de la ciudad ha sucumbido a los virus. Y bueno, pues hoy continuaremos por donde lo dejamos, como de costumbre, y empezaremos con el capítulo 2, parte uno. Y lo más destacable de este capítulo ha sido sobre todo la edición de los modelos de las cinemáticas. Concretamente los modelos de Ashley y de Sadler, a los cuales tampoco los he modificado demasiado, simplemente 4 retoques, pero ha sido un infierno descubrir cómo modificarlos sin deformarlos, porque no sé qué tienen estos dos modelos que tocas el orden de los huesos, el número que tienen asignado y alteras cualquier cosa, incluso cosas que no sé cuáles son, porque hago un exportar, volver a importar y ya simplemente por este hecho algún dato se ha modificado y ya las faldillas de Ashley ya se vuelven como locas, con los vértices que se van de punta a punta de una habitación, o sea, completamente de locos. Pero bueno, al final he conseguido solventar el problema haciendo algunas trampas que ya os contaré después cuando lleguemos al momento. Y aparte de eso, pues las típicas mejoras de luz, de modelos, de sombras y bueno, lo de siempre. Así que vamos allá y ya os lo voy contando sobre la marcha. ¿Notáis el cambio? A ver si os fijáis en el detalle. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Bueno, lo que me refería de si notabais la diferencia era básicamente el color de la cinemática, el color del ambiente, que era un poco más azulado, más que nada para igualarlo con los colores del juego mientras estás jugando normal. Que esa cinemática, por algún motivo, no sé si de despiste o porque a los creadores les gustaba así, pues tenía un tono muy amarillento y demasiado luminoso, teniendo en cuenta que está en una cabaña, plena noche. En realidad tendría que estar completamente a oscuras, pero claro, evidentemente por cuestiones de jugabilidad, aunque en un sitio tenga que estar totalmente a oscuras, siempre habrá un poco de luz. Eso pasa en las películas, pasa en los videojuegos y bueno, en cualquiera de estos sitios siempre hay luces que dices, ¿esta luz de dónde sale, no? Pero al menos el color que tenga cierta coherencia. Es de noche, está lloviendo fuera, pues una luz amarilla, a mi entender, no es muy acertada, ni adecuada, ni tiene ningún sentido, ni aporta nada a la jugabilidad. Y bueno,
A ver, este archivo. Bueno, esto ya estaba arreglado de siempre. Ahora el fondo también. Y me gustaría a mí que en el juego la cama se viera igual de bien, con sus arruguitas y todo este lujo de detalle. Recuerdo un poco a Silent Hill. No, estoy bastante contento de cómo me ha quedado esto, este fondo de archivo. Sí, no tengo muy claro quién escribe esta carta. Creo que debe ser Luis. Si alguien me lo puede aclarar. Teniendo en cuenta que conoce el nombre del gigante y que le está advirtiendo. Supongo que es Luis. Bueno, vamos, estoy casi seguro, pero siempre me ha quedado esa pequeña duda. Ada no, es imposible porque no sabe lo que tiene en el cuerpo. Y Luis no sé por qué lo sabe. Igual se lo debe imaginar, yo qué sé por qué. En fin, pues sigamos con la partida. Ah, por cierto. Pequeño detalle. Alguien me comentó, no recuerdo quién, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Si os acordáis, aquel pequeño arreglillo, que no era un arreglo, sino era simplemente un capricho mío, que cuando apuntabas hacia arriba, pues la luz también iba hacia arriba. Y me comentó, pues que esto no tiene ningún sentido, porque la linterna la tiene sujeta a la cintura. Y yo pensé, ostras, pues es verdad. Y bueno, de hecho ahora con este ángulo de cámara no se ve, pero hay una luz que ilumina la linterna que lleva en la cintura y lo habréis visto cuando Leon coge la radio para hablar con Hannigan. Ahí es donde se nota la luz que le he añadido. Casi se ve. Y no se ve, pero bueno, se ve, ¿no? Que brilla un poquito por aquí abajo. Y eso, ahora la luz está completamente anclada a ese punto de la cintura de Leon. De tal manera que si cojo el cuchillo, ¿veis hacia dónde va la luz? Se va hacia la izquierda porque el cuerpo de Leon se inclina hacia la izquierda. Eso está muy bien porque a medida que vas moviéndote, antes la luz era como muy estática. Parecía que es una luz que la acompañara a la cámara más que a Leon. No parecía que viniese de la linterna que lleva sujeta. ¿Cambio ahora? Sí. Y otra cosa que he arreglado, también como sugerencia de otra persona, es intentar recuperar este resplandor que yo había sustituido por sistema, porque en el juego estaba roto este efecto. Es decir, generaba tenía pequeños fallos, por ejemplo, que se veía a través de las paredes o que aparecía y desaparecía cuando hacías ciertos movimientos de cámara. Pues he conseguido calibrarlo de cierta manera que esos fallos sean prácticamente imperceptibles. Y el balance de lo que se gana con este efecto, que no es más que el brillo este. A ver, es que con la tormenta se nota menos. Después en otras partes del juego se nota más este brillo del que estoy hablando. Es que se ve que con la lluvia también el brillo queda como un poco desvanecido. Pero bueno. ¿Veis el brillo este que atrapa un poco el modelo de Leon, a pesar de estar delante del brillo? A ver si encuentro algún ejemplo que se note un poco más. Aquí. Este efecto también tenía el problema que cuando te acercabas a él, desaparecía. En plan, a esta altura, ya sin que la cabeza de Leon tapara el fuego,
ya el fuego dejaba de brillar. En cambio ahora no, ahora tienes que tapar completamente con la cabeza el fuego para que deje de brillar. Y ves, te apartas un poco y ya vuelve a brillar. No hace falta que lo roces por abajo para que ya desaparezca. Estos son ya nivel pro de tecnicismos. Pero bueno, la gente que esté muy metida en el tema ya sabe de lo que estoy hablando. Ahora vamos a hacer una visita al buhonero. Ah, también he añadido el efecto ese de desenfoque en el agua en el lago de versión noche. Bueno, esto ya lo había arreglado, pero aprovecho para comentarlo en directo. En la versión original se veía aquí el fondo de la cueva, es decir, no me sale en castellano, un dead end. Y no se veía que hubiese continuación en la cueva. Parecía que te fueras a estampar contra una pared. Ahora ya se ve que el túnel continúa. Y lo mismo a la vuelta. ¿Veis el brillo que os decía? Me pongo un poco separado. ¿Veis cómo pasa por delante de Leon? ¿Cómo ocurriría en la vida real? Tengo que cubrirlo completamente con la cabeza para que deje de brillar. Antes, simplemente estando a esta altura, ya dejaba de brillar completamente. Si queréis hacer pruebas con la versión original o lo que sea, veréis a qué me refiero. En cambio ahora no, ahora tengo que tapar completamente con la cabeza para que deje de brillar. Y genera esta sensación de inmersión que, como el efecto estaba roto, pues se había perdido. Y ahora pues estoy intentando recuperarlo en la mayor parte de ubicaciones posibles. Y bueno, vamos allá. Aquí he arreglado fallos de colisión. Si alguien se había dado cuenta, pues podía pasar a través de estos palos con las cuerdas. Esta zona ha sido bastante complicada de arreglar por limitaciones de polígonos. He tenido que disminuir la cantidad de polígonos de estas cuerdas, que era excesivamente alto. De hecho, no se nota en absoluto que haya disminuido la cantidad de polígonos respecto a la versión de julio. O sea, podéis comprobarlo ahora mismo los que la hayáis descargado esa versión, que se ve exactamente igual de bien. Porque es que dentro de esta caseta hay absolutamente tal cantidad de detalles y de objetos pequeños que necesitan un montón de polígonos, que es que sudé sangre, sudor y lágrimas para conseguir que no petara el juego. Veis las balas estas con su detalle 3D, los huevos con más detalle 3D, las pistolas con más detalle, las granadas, las Red 9, la Chicago Typewriter, la TMP. Es que está absolutamente lleno de armas con un montón de polígonos. Todos los rifles semiautomático y el rifle normal. Bueno, las granadas, y aquí también he tenido que hacer un chanchullo. Granadas solo hay en la capa de encima, debajo hay esa especie de misiles, porque es que no podía meter más granadas. El juego no soportaba tantos polígonos. Las cajas, he puesto un buen mapeado porque estaba... ¡Uy! Mira, esta está al revés. Si es que no se termina nunca de arreglar. Bueno, me lo apunto y después lo soluciono, que esto en 2 segundos está arreglado. Y bueno, vamos al lío. Bueno, todas las sombras del suelo están rehechas desde cero, ¿eh? Absolutamente todas. El suelo es tan caótico que no se nota mucho, pero bueno, es igual. No fue muy problemático, por suerte. Ya me estoy viendo que este vídeo va a durar 2 horas.
este brillo azul. Como lo echaba de menos. Ah, bueno, y todas estas cadenas. Que no hay pocas precisamente. Es el archivo 3D que más espacio ocupa en toda la habitación. Oh. Ah, vale. Bueno, un poco de brillo en las cacerolas estas. Todas las armas tienen su brillo especular. Que no sé si... Es pesado que no me deja pasar. Tengo tentaciones de matarlo para poder pasar, pero claro, no me conviene. No sé si os acordáis que esta botella de vino proyectaba una sombra desde aquí hasta el plato. Bueno, mucho sentido no tiene, teniendo en cuenta que el foco de luz está aquí. Ahora tiene la sombra que va hacia la dirección correcta. No es tan exagerada como antes. Ah, mira, aquí veis esta cosita gris. Esto es la sombra que se me ha salido un poquito de la mesa. Esto también lo tengo que arreglar. Ya me lo apunto también para después. Es nada, desplazar un vértice para dentro de la mesa y ya desaparece. Los plátanos tienen sombra. El portavelas tiene sombra. El plato tiene sombra. Todo tiene sombra. Por aquí nada más. Nada más, pero me pasé unos cuantos días para arreglar todo esto, O sea, ya la versión de julio se veía bastante bien, pero aún así... Aquí también había problemas de colisión. Podías pasar casi como a través de estas barras, ¿no? Te quedabas como en medio. Ahora no, ahora se para ahí donde se tiene que parar. Creo que esta barra también podías pasar a través de ella, aunque esto ya lo solucioné en la versión de julio del año pasado. Y bueno, las puntas de los arpones estos ya los he mejorado un poco, que tenían una textura así muy granulosa. Al igual que esto, eso era un problema de configuración del valor especular de esta textura. No era problema del mapeado. El mapeado estaba bien, pero había un numerito dentro del archivo que estaba mal. Y vamos allá. Ahora veréis que, ¿veis? Ahí da curva a la cueva y bueno, mucho mejor que antes. Bueno, otra cosa que no sé si llegué a comentar nunca, pero el efecto de lluvia ahora se ve bastante más nítido que antes. Bueno, más nítido, más intenso, quiero decir. Antes las gotas se veían extremadamente finas en la versión original de PC. Entonces lo comparé con la GameCube y en la GameCube me di cuenta que las gotas eran en proporción mucho más gruesas. Entonces ya retocando los efectos, no la textura sino los efectos, pues he conseguido prácticamente la misma sensación de lluvia que en la GameCube. De hecho, esta lluvia que está cayendo sin diagonal en la versión original de PC, creo que casi ni se nota. Solo se nota la vertical. Bueno. Ostras, al final no le he vendido nada al buhonero. Si es que... Bueno, como tengo que volver ahora. Por cierto, voy a equiparme. ¿Ves cómo se mueve la luz de la linterna? Nada, vale. Ups.
Va, seguidme todos. Que tengo un regalito. Pero no os pongáis delante. Uf. Nada. Madre mía. Por si alguien no lo sabía que se puede hacer esto, pues ya lo sabéis. Supongo que sí. Es lo primero que se me ocurrió a mí cuando me tope con estos. Me voy a la barca y a lanzarles arpones. Me hace mucha gracia cómo se le quedan entrecruzados. Y además es que... sí, le estoy apuntando justo en la cara. Pero sé que está un poco mal calibrado esto para los monstruos estos. Ahora. De casualidad. Hala. Pues nada, voy al buhonero un momentito a venderle cosas porque si no, no podré coger nada más. Y ya tiro hacia adelante. Madre mía, no sé cuánto rato llevo y aún no he hecho nada. A ver. Esto ya lo vimos el otro día, me parece, ¿no? Que hace tanto ya. Ah, esta joya... no. Se nota la mejoría, sobre todo por la parte de atrás. Era súper borrosa en la original. Incluso en el modelo examinar. Ya lo puedo combinar. Vale. A ver, esta... ah, me la vendo. Esta también. Esta no. Esto sí, esto sí. Oh, pero a ver cuántas cosas tengo. Ah. Si queréis ir al baño, ahora es el momento, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué vendo? 49, 10... Ay, puñetas. Pero bueno. Ahora. Vale, 45 y 8. What are you selling? Is that thank you. Is that ¡Hala! Y aún tengo que ir a buscar la pipa, que me olvidé el otro día. Eso después, cuando pase por la zona del gigante, por el otro lado de la cascada. Qué bien pasar por delante de estas luces y no notar que se apagan cada vez que mi cabeza se acerca a ellas. Era terrible. Se nota más a 30 fotogramas por segundo que 60. Es una de las pocas cosas buenas que tienen los 60 fotogramas por segundo. Aquí lo mismo.
Mira, así me siento yo a veces. Texturitas. Me lo temía. Ups. Madre mía. Pero si no podía estar más cerca. Supongo que se nota, ¿no? La mejora. Bueno, aprovecharé para vaciar el inventario un poco. Uy, esto no puede ser. No, no tengo TOC. Es que soy así. Y aquí, bueno, pocos arreglos 3D hecho, porque ya la verdad es que ya en su día me esmeré bastante. Más lo bueno de las superficies estas rocosas, tan orgánicas, tan caóticas, es que pequeñas imperfecciones apenas se notan. Claro, es que no puedo estar pendiente de todo. Pendiente de grabar el vídeo, de narrarlo, de contar las pequeñeces que he ido arreglando y de acordarme de todos los tesoros que hay por aquí y por allá. Es que claro, mi cabeza tiene un límite. Vaya mejora esta corriente de agua, de verdad. Pensar que estaba aquí abajo, en el original, y que los de Capcom, pues, se ve que alguien accidentalmente empujó hacia abajo esta capa de agua que va corriendo. La llevó un poquito para abajo y desapareció. Y solo se veía el agua quieta, a pesar de que aquí hay una cascada de agua. O sea, no es mérito... Bueno, es mérito mío el haberme dado cuenta que estaba debajo, pero aparte de eso, nada más. Le añadí las sombras, eso sí. Estas sombras que debajo de las zonas de madera y cerca de ellas, esto sí que lo añadí yo, porque se veía muy resplandeciente el agua. Vale. ¿Veis? Ahora está calmada el agua. Así estaba antes, incluso aunque estuviese cayendo agua por botones de ahí arriba. Uy. Bueno, ahora voy a usar el truquito de cobardes. Muy bien, mejor.
Bueno, ha sido fácil. Así me gusta. Espera, que lo pongo en modo examinar. Así mejor, ¿no? Este anillo se veía especialmente mal. Bueno. Ahora, una de esas mejoras de... Bueno, ya la luminosidad en esta área la he cambiado completamente. Ahora Leon recibe una luz azulada de arriba, de luz de cielo de noche. Y las únicas veces en que recibe una luz amarillenta es cuando se acerca al fuego. Antes no, antes recibía una luz así con un tono amarillento, estuviera donde estuviera. Claro, esto yo supongo que es porque el juego estaba pensado para una consola SD, es decir, de resolución estándar. Y claro, por temas de jugabilidad, pues hacían destacar ciertos elementos 3D, como el propio jugador, puertas que brillaban mucho, en plan, por aquí tienes que pasar. Pues claro, jugando en HD, todos estos añadidos estéticos de jugabilidad ya no tienen ningún sentido. Es más, el efecto de inmersión se pierde bastante. Ahora cuando entro a la cueva, una de las luces se apaga. Si os fijáis en el pelo, en el lado derecho del pelo, ¿habéis notado cómo la luz del cielo deja de alcanzarle? Queda la amarilla, que es la del fuego que hay detrás, que ya aquí dentro ya no me llega. Y ahora el modelo de Leon está bastante más oscuro, como debería estar o si está dentro de una cueva, que en la versión original. Estoy bastante contento de cómo me quedó esto, porque el original era un batiburrillo de roca sin ningún sentido, con los vasos ahí 4 polígonos mal puestos, al igual que las cadenas y todo esto. Bueno, me gusta mucho este rinconcito, casi da paz y tranquilidad. Ahora fijaos bien en el plano de cuando coge la radio y la linterna. ¿Veis cómo brilla? I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Bueno, si comparáis con el original, notaréis que esta puerta brilla muchísimo. Brilla en un tono azulado, como si no tuviera la luz amarilla esta al lado. Y cuando te acercas, la linterna del Leon no le hace ningún efecto en absoluto. Es uno de esos modelos que tienen una luminosidad predeterminada para que brillen más y el jugador vea que tiene que seguir por ahí. Es una de esas cosas que comentaba, que a resoluciones HD no tiene ningún sentido. Ahora la luz que alcanza la puerta es exactamente la misma que la que alcanza el resto de la cueva. Se notaba un cambio muy brusco de luminosidad entre lo que es la puerta y el suelo también. Ahora está bastante unificado. Ay, mira, un problema de mapeado. Aquí un polígono. Ya veremos si me molesto en arreglarlo o no. Y una cosa que no os enseñé y que es prácticamente imposible de ver, que son los murciélagos estos. A ver, no sé si se aprecia la mejora de las texturas. En este caso he hecho un poco de trampa, porque Resident Evil 5 tiene exactamente la misma textura del murciélago, pero en alta resolución. O sea que
Una cosa interesante de aquí es que cuando subes a la barca, en el original, ves cómo vas a estamparte contra una pared. Es decir, los dos lados de la cueva no están conectados. Hay una pared aquí y del mismo modo en el otro lado. Ya, supongo que muchos ya lo habréis notado, ¿no? Es que subes a la barca y de repente vas como a estamparte contra una pared y de repente apareces al otro lado. Ahora no. Ahora cuando te subes a la barca, aquí no se aprecia. Pero cuando vuelves, puedes ver la luz de una de las antorchas. Mira, ahora lo veréis. ¿Veis a la derecha de todo? Ahí se veía esta antorcha de aquí, no, esta de aquí es la que se veía desde el otro lado de la cueva. Ahora realmente están conectadas las dos zonas donde embarca y desembarca el Leon. Bueno, esta zona ya está más que vista. Dios mío, pero cuántas cosas tengo. A ver, ¿qué me quito de en medio? Dos. Y ya está. ¿Dos vale la pena? Parece que no. Adiós. Bueno. Zona nueva. No. Antes por aquí. Sí. Sin cabezas explosivas, por favor. Por favor. Vaya. A ver, bueno. Voy más escaso de balas de cartuchos de escopeta, así que mejor el rifle. No paran de darme balas de rifle. Encima ni siquiera me ha regalado nada. Bueno. Lástima de la espinela que dejé perder el otro día porque ya no está. ¡Ay, mierda! No lo he visto. Lo sabía. No. Vale. No sabía que iba a explotar la cabeza. He tenido suerte y ya está. Vale. No me lo puedo creer. Bueno.
Ya estoy cansado. Bueno. Aquí lo mismo. La luz celestial nocturna es la que alcanza a Leon, no una luz amarillenta artificial que le va persiguiendo por todas partes. Sí, hombre, sí. ¿Qué más? Ahora no me vas a pillar. Vale. Bueno. Todo por recoger esto, claro. Ah, pues sí que llega. No sabía. Ay, qué gracia. Cada día se aprende algo nuevo. Os voy a romper a pedazos. Ah, no, un forastero. Ah. Ah, mira qué bien, solo 3. Y recompensa. Bueno, pues ya está todo por aquí. Supongo que por aquí abajo no había nada de nada. Ah, pues sí. ¿Cómo es que no me he visto antes? Ah. ¿He oído un paso? No. Imaginaciones mías. Vale, pues a ver cómo está esto de lleno. No sé cuánto rato llevo. A mí me parece en unos 20 minutos. Seguro que son 50. Vale. Aquí lo mismo, cuando empiece la cinemática, eso ya estaba en la versión de julio, la luz que alcanza Leon es más consistente con la que veis ahora. Antes se volvía de repente su piel de color rosácea y ahora no, ahora mantiene este tono azulado. ¿Veis? He arreglado unas cuantas sombras que estaban como distorsionadas y súper estiradas. Sombras de los enemigos. En este plano concretamente. Y muy oscuras también se veían.
es Leon. A ver. Oh. Ay, vete a freír espárragos. Ay, mira cómo se queda el brillo de la explosión. Me queda guay. No me has pillado. Oh. Hey, it's that dog. El karma siempre pone las cosas en su sitio. Bueno, antes dejaré que arranque algún árbol. Arráncalo ya. A mí lo que siempre me ha hecho mucha rabia es que nunca se ve qué pasa con el perro. Una escena de despedida, en plan, me voy por aquí, que te vaya bien. Simplemente desaparece. Siempre me ha parecido muy vago por parte de los creadores del juego. Claro, es que parece que el gigante... ahora. Que el gigante se lo haya cargado, pero no. Creo que se ha cargado algo por el camino. Sí, tú ve haciendo, tú ve haciendo. Ay, ay, ay. Venga, distráete con el perro ahora. Coge el otro árbol, déjame tranquilo. Que hay otro árbol aquí, que no lo ves. Ay, espera, que veremos la escenita esta de la casa, que es muy divertida. ¡Ajá! Oye. Ay. ¿Ya? Vale. Aquí la sombra del gigante era completamente negra, si mal no recuerdo. Pero en plan negro petróleo. Ay, creo que se mueven los dedos un poco aún. Mira, 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 cómo se mueven. Me di cuenta de este detalle hace un par de días. Y el pobrecito que se queda así con los ojos medio cerrados. Casi da pena y todo. Mirad aquí. El parpadito aquí caído. Necesitaba un dentista, pobre. El detalle este gore de aquí dentro. Se ve un poco de vértebra. Bueno, creo que me ha quedado bastante bien, ¿no? Las uñas.
Ah, mira, que brillan un poco, por cierto. Tejido de los pantalones. Bueno. Ah, ahora cuando destruye la casa queda huella. Lástima que no queden las... Bueno, alguna placa de madera o alguna cosa así. Pero bueno, no se puede tener todo. No vi nada más por aquí, no. Siempre me da la sensación de que esta zona está repleta de cosas. Bueno, nos vamos acercando al final del capítulo. Bueno, ya sé que me vais a decir, ¡ay, está lloviendo aquí! Y ahí no llovía. ¿No puedes añadir lluvia donde el gigante? Pues no, no puedo. Por cuestiones de sonido, por cuestiones de... que siempre lo he interpretado como que es una pausa, ¿no? De la tormenta. Así que no tiene mucha lógica que entres y salgas y ahora llueve, ahora no llueve, pero yo me imagino que lo hicieron total y absolutamente, expresamente. Sí que es cierto que no debería llover tan fuerte aquí, debería volver a chispear un poco. Pero claro, decisiones de diseño del juego, supongo. Oh, no. Venga, si me pongo de espaldas, me dejan tranquilo. Ah, no, ahora ya no. Cabroncete. Otro cabroncete. Déjame en paz. Oh, Dios. Bueno, aquí básicamente he hecho los mismos arreglos que hice en la versión de día. Así que no hay mucho más que comentar. Las luces estas extrañas de los emblemas ya están centradas a cada uno de los círculos, como me habían pedido, tanto en la versión de noche como en la versión de día. No les he dado ningún tipo de relieve a esos símbolos. Siempre he considerado que eran como unas luces que el mecanismo este extraño de la máquina proyectaba de algún modo. A ver, todos los puzzles y mecanismos de estos juegos de Resident Evil tecnológicamente no tienen ningún sentido. Puede ser bien que desde dentro de la máquina pues se proyecte esa luz hacia afuera en plan holograma. Quiero decir, ¿por qué no? Si a la gente les explota la cabeza les salen parásitos, ¿por qué no un mecanismo puede proyectar mini hologramas hacia afuera? Ay, que no me has mirado la pipa.
con su brillo selectivo dependiendo de si es superficie metálica o superficie de madera o cerámica. Bueno. Y aquí las únicas mejoras que he introducido respecto a la versión de julio es sobre todo en relación a temas de sombra. Como veis, debajo de la alfombra hay un poco de sombra. Antes quedaba completamente plano. Aquí en estas mesas también hay sombras debajo de los candelabros. ¿Candelabros se llama? De los portavelas. ¿Vela o espelma? Es que a veces meto cada catalanada o... Ya me perdonaréis. Cuando digo vela quiero decir espelma, y si no es espelma quiero decir vela. Es la sombra debajo de las alfombras. Y también... la sombra debajo del barril, que aquí se me había pasado. La sombra que proyecta la escalera de mano esta. He arreglado varios detalles de sombras que flotaban demasiado, que estaban muy separadas de la pared y cosas por el estilo. El lienzo este lo he vuelto a rehacer en base a la imagen que hay en el artbook oficial, pero aumentándolo usando los programas de inteligencia artificial y luego añadiéndole texturas de lienzo reales y bueno. Sí, ya sé que se nota un lienzo como muy grueso, pero claro. He usado el artwork original y es así. Bueno. Toma flash. Bien. Vamos a buscar a la gritona. Pobrecita, la incomprendida. Por aquí... ¿qué hice? Ah, sí, más sombras debajo de las alfombras, que se veían muy planas. Parecían como recortes de cartulina encima del suelo. Ahora no, ya tiene un poco más de volumen al añadir esa sombra debajo de ellas. Y en esta sala he añadido sombras completamente nuevas en suelo y paredes. Take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. Y bueno, y Ashley y sus My name is texturas Leon. nuevas, claro. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a Extricating. chopper over right away. No había oído Where's nunca the esta extraction palabra en There's inglés. another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up Suena beyond muy there. mal, Got la it. verdad. I'm on my way. Y manual con los pantallazos rehechos desde cero. Anda que no me ha costado conseguir estos ángulos de cámara. Están hechos cacho a cacho, personaje por personaje,
Primero hago un pantallazo del fondo, después coloco al personaje en cuestión manipulando los ángulos de cámara con un trainer para obtener la posición de Leon, después lo mismo con Ashley, procurar estar cerca de fuentes de luz que se parezcan a las originales. Aquí en este caso la imagen que veis arriba, como bien puse en el post, esta la creé de cero, bueno, de cero no, en realidad la capturé con el emulador Dolphin y luego importé con un capturador de modelos 3D, el Ninja Reaper ese, Ninja Reaper no sé qué más, no me acuerdo cómo se llama, y los modelos los importé en el programa 3D. Ahí les apliqué las texturas nuevas y los coloqué en la posición adecuada, añadí las fuentes de luz correspondientes, la del fuego que tienen delante y la de la linterna de Leon, y ya tenemos las imágenes ahí de arriba, junto con un pantallazo del fondo de pantalla sin ningún personaje a la vista, pues imagen del manual remasterizada, y la foto de abajo pues nada. Es un pantallazo normal y corriente, con el ángulo de visión un poco modificado con el trainer, para que se vea más ancho de pantalla. Y aquí nada, aquí es un pantallazo normal y corriente, no tuve que hacer nada. Es diferente al del original de PC, que si alguien se pone a comparar ahora, verá que en la imagen de la izquierda, en la versión original de PC, se ve algo parecido, pero están dentro de una de las cabañas de la zona. ¿Por qué he hecho este cambio? Porque en la GameCube usan esta imagen. No sé por qué para la versión de PC decidieron hacer un pantallazo nuevo, que de hecho se ve en mejor calidad que el resto de pantallazos. Pero mira, alguien tuvo la idea, ay, vamos a hacer un pantallazo diferente, que es muy fácil hacerlo. Y cambiaron. Y yo he vuelto a la versión de la GameCube. Y este lo mismo. Ashley y el ganado por un lado, la imagen de fondo por otro y Leon por otro. Y hice un collage con el Photoshop y ya tenemos la imagen nueva. Y ya está. Bueno. Hierba amarilla no tengo. Bueno. Así mejor. Un poco más de variedad. No tanta. Aquí, si os fijáis, he mantenido el detalle de que de la salida de los cartuchos de escopeta solo está por este lado, pero no por el otro. Es decir, mantienen la coherencia todas las armas, de lo que tienen en un lado y lo que tienen en el otro. Uy, a veces se me va el mando a donde no tiene que ir. Así. Ahí. ¡Hala! Más bonita. Bueno, el modelo del juego de Ashley aún no lo he mejorado, solo lo he mejorado el de las cinemáticas. Lo notaréis
por... A ver si puedo conseguir un ángulo correcto. ¿Veis el problema de mapeado que tiene en la manga del jersey que tiene enrollada en el cuello? Que hay un par de polígonos que tienen la textura ultra estirada. Es que si la apunto se agacha y no me deja verlo. ¿Veis? No me deja. Bueno, eso lo he arreglado en las cinemáticas. Para el próximo capítulo también estará arreglado en el modelo del juego. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power, and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. Y ya ha terminado el capítulo. Bueno, aquí como veis el fondo este que mostré hace unas semanas se ve un poco diferente porque el juego aplica ciertos efectos de brillo, cambia un poco la tonalidad del color a más amarillento y ahora se parece más a lo que seguramente todos teníais en mente, ¿no? Y bueno, voy a guardar la partida primero. Por fin, capítulo 2. ¿Cuánto he tardado? 1 hora y 7 minutos, tampoco es tanto. Bueno, pues vamos a salir de aquí. Aprovecho, que casi se me olvida. Estoy siempre pensando en enseñároslo, pero nunca me acuerdo. Lo de los filtros de color. Clase magistral, vale. Filtro de color apagado son los colores por defecto. Estos son mis favoritos porque es como se supone que tiene que verse el juego. Pero entonces pueden crearse infinidad de filtros para el juego. O algún día hago alguna guía para que cada uno se haga el filtro a su gusto. Solo hace falta el Photoshop, controlar un poco lo que es el tema niveles, colores, saturación y poca cosa más. Primero de todo voy a avanzar un poco para entrar dentro de la iglesia.
que aquí habrá un poco más de calma. Para ver los filtros de color. Vale. Filtro de color estándar. Ups, perdón. Filtro de color número 1. A ver, este... ¿Notáis la diferencia? Este es más contrastado. Tiene unos claros más claros y unos oscuros un poco más oscuros, sin llegar a quemar la imagen en ningún momento. Es decir, no hay problemas de sobreexposición. Y a la vez, los tonos oscuros son ligeramente más verdosos. ¿Eso para qué? Es para emular un poco la sensación de jugar a la versión de GameCube en una televisión, basándome en varios pantallazos que he visto por internet, capturas de vídeo, etcétera. Pues basándome en un promedio de todas estas imágenes que he visto, porque muchas veces depende de la tarjeta que usas para capturar, de la televisión que tienes y tal y cual, pues he considerado que este brillo y este nivel de color era bastante se acercaba bastante a cómo sería jugar en el televisor de toda la vida. Pero en HD, evidentemente. Y después, pues, he creado otros filtros diferentes a los que venían con el pack de junio. El pack psicodélico. ¿Esto qué es? Simplemente el tinte de color invertido. Lo rojo se vuelve cian, lo verde se vuelve magenta y lo azul se vuelve rojo. ¿Rojo? No, amarillo, perdón. ¿Veis ahí arriba? Azul, verde y rojo, cuando en realidad los colores son rojo, verde, azul. El siguiente, a ver... Ah, sí, hice una versión hiper contrastada. Tiene un poco de efecto así como de película un poco mal grabada. Un poco desaturado también, los colores son menos intensos. Eso en según qué habitaciones puede resultar muy molesto. Zonas muy iluminadas se puede volver muy blanco. Pero bueno, se puede calibrar para que eso no suceda. Conseguir un brillo alto, pero sin llegar a quemar la imagen en zonas que estén muy iluminadas. Y el cuarto filtro que tengo aquí que he hecho para pasar el rato es este, que es más oscuro. Más oscuro, más cálido a la vez también. Los colores son más vivos, aunque esté todo más oscuro. Es un poco a gusto del consumidor. Seguramente cuando termine el proyecto haré packs variados con muchos filtros variados y que cada uno se elija el que más le guste. Yo soy fan de no poner ninguno o poner el filtro número 1 de antes que os comentaba, el que recuerda un poco los colores de la GameCube. Pero se puede hacer prácticamente de todo, simplemente editando los archivos que hay en la carpeta Gradients del videojuego. Y bueno, os voy a explicar un poco por qué tuve tantos problemas con los modelos de las cinemáticas, por si a alguien también le ha pasado. Y bueno, salgo del juego, archivos abiertos ya preparados. A ver, ¿qué es esto? Os preguntaréis. M3000.smd. Esto es el cuerpo de Sattler, la parte más grande de su cuerpo, que serían brazos, manos,
el cuerpo sin la capa de encima que lleva, ni nada. Incluye piernas y pies. Vale. ¿Veis aquí que pone hueso 0, hueso 1, hueso 2, Vale. Pues este es el orden original de los huesos. ¿Qué pasa cuando editas un modelo y lo exportas como SMD después de editarlo en el programa 3ds Max o cualquier otro programa de edición? Que este orden queda alterado. Por H o por B, el orden de los huesos cambia. Por ejemplo, este que se llama 142 igual pasa a ser el hueso 26. Y claro, bueno, aquí después hay otras referencias de cada hueso, digamos el rango, bueno, no sé cómo llamarlo, porque no soy especialista en este campo, los rangos que tiene, yo qué sé, exactamente, son valores de los huesos. Y aquí empezaría lo que son los datos de cada uno de los triángulos. ¿Veis estos grupos de 3 líneas? Estos son vértices, cada línea es un vértice, con la coordenada X, la coordenada Z, la coordenada Y. O X y Z, no me acuerdo ahora. Y luego las coordenadas de las texturas y las coordenadas... No, creo que estas son las normales y estas son las coordenadas de la textura. Y luego aquí te dice, este número de aquí significa la cantidad de huesos que afecta a este vértice. En este caso es 1, que es el hueso 61. Pues este número de aquí queda totalmente alterado cuando editas el archivo SMD. Entonces, si se edita un archivo SMD y quieres que sea 100% funcional en el juego, repito, eso solo ocurre en ciertos personajes como Ashley, Ada y Saddler. Pues para que no haya desmadres en el juego, que las capas y otros objetos como las faldas de Ashley se vayan por aquí y por allá flotando o simplemente desaparezcan, estos números tienen que volver a ser los originales. ¿Cómo solucionar eso? Pues es un poco tocanarices el método que hay que hacer, porque es abrir este archivo SMD en el bloc de notas e ir sustituyendo de abajo a arriba el número que te aparezca aquí, precedido de un espacio y seguido de otro espacio, por el número original del hueso. Para saber cuál es el número original tendréis que abrir un SMD sin editar y veréis la diferencia que hay entre un SMD recién exportado del archivo bin y un SMD editado. Veréis que los números de aquí del hueso y el número del hueso al cual está subordinado, que es el número que viene a continuación, que eso no tiene importancia, es totalmente distinto. Entonces tenéis que ir editando de abajo para arriba, buscar, reemplazar, buscar, reemplazar, buscar, reemplazar, buscar, reemplazar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué en este orden? Porque si lo hicierais al revés, igual llegáis a un punto en que decidís reemplazar 116 por... no, o os encontráis aquí un 26, reemplazar todos los 26 por 116, pero resulta que antes ya habías reemplazado todos los 32 por 26, entonces te cambia los 26 buenos, también te los cambia por otro número y te hace un desastre absoluto. Siempre que hay que ir del número resultante más alto al más bajo. Esto es, bueno, a quien no esté puesto en el tema del mod de modificar este juego puede saltarse este trozo porque es bastante aburrido, simplemente para la gente que esté interesado. Y luego, una vez todos estos vértices ya tengan la ID del hueso correcto, lo único que tenéis que hacer es ir al SMD original, copiar todo esto desde aquí hasta arriba, es decir, la lista de huesos con su ID y las características de cada uno de estos huesos, copiar esto y pegarlo encima del SMD editado.
y luego ya podéis generar el archivo bin nuevo y ya será 100% funcional. Pero con Ashley es aún peor. Aunque hagas esto en su archivo original, que es, a ver si lo encuentro, creo que es este, el EV0100. Sí, es el archivo del cuerpo de Ashley en las cinemáticas. Este archivo, aunque hagas este procedimiento que comentaba ahora, que funciona para Sadler y para Ada, para Ashley no funciona. Hagas lo que hagas, quítate las bragas, no, perdón por el chiste malo. Hagas lo que hagas, no puedes editar este archivo de Ashley. Entonces, ¿cómo arreglar los problemas que tiene Ashley? Pues hice un experimento y milagrosamente me salió bien. Hay otro archivo que es este, el 0105. Esto es la falda de Ashley, que va en un archivo por separado. Entonces, a este archivo, el de la falda, le he añadido los trozos que quería arreglar de la parte de arriba de su cuerpo. Si aíslo esta selección, ¿veis? ¿Qué es esto de aquí, diréis? Este es el trozo del jersey que tenía el mapeado incorrecto, y estos son unos polígonos de detrás del jersey que le cuelga por la espalda, que según qué ángulo, al no estar estos polígonos aquí, se ve a través del jersey. Entonces, estos polígonos los he exportado, he generado un nuevo SMD, ¿veis esto? Este mini patch 2, ok, este es el resultado. Estos son los polígonos, son estos polígonos de aquí, pasados a SMD, con el valor, el ID de los huesos correcto. Y luego esto de aquí lo copio todo. El ID de los huesos tiene que ser el que se usaría para el archivo original del cuerpo entero de Ashley, ¿vale? O sea, esto es muy sencillo. Una vez editado el cuerpo de Ashley, lo borráis todo, borráis todos los polígonos menos los que os interesan, y en principio, si no hacéis nada mal, los valores de los huesos se conservan. Luego hay que hacer todo aquello de renumerarlos, pero aquí como hay pocos valores, simplemente se trata de apuntaros en un papelito los valores que os salen aquí, ir a buscar en el SMD, comparar el original con el editado y ver qué números tenéis que sustituir por cuáles y cambiarlos. ¿Veis? Son pocos polígonos en este caso, y estos polígonos los copio y los añado al archivo SMD de la falda. ¿Veis? Estos son los polígonos originales. Este es el archivo sin editar de la falda. Es curioso porque el problema siempre surge con los archivos principales, el cuerpo del personaje. Después los demás archivos, como otras partes del cuerpo, la faldilla y tal y cual, podéis editarla y no hace falta ni siquiera solucionar el tema de las IDs de los huesos. ¿Veis? Pues a partir de aquí todo esto es lo que he enganchado, los polígonos extra, estos de aquí, los he enganchado al modelo de la faldilla, y milagrosamente el juego lo carga bien. Simplemente he procurado que las normales de cada uno de estos vértices, a ver, editar normales. Si me voy a editar normales, veis, aquí veis las normales, le pongo un valor más pequeño para que sea más corto. Ahora están mal porque he estado tocoteándolo el modelo y se ha destarotado todo, pero tendría que haber un solo palito para cada vértice. Pero bueno, la cosa es que coincidan
estos vértices, estas normales de aquí. A ver, ¿veis? Aquí está el cuerpo entero, ¿verdad? A ver, un momentito. Vale, si borro este objeto, y aquí es lo que había intentado arreglar. Estos polígonos estaban mal, ahora ya están bien, pero al exportarme surgieron todos esos problemas que os comentaba. ¿Veis? Este es el cuerpo sin falda de Ashley. La falda está en un archivo aparte. Pues lo que he borrado, he de procurar que la normal esta de aquí coincida con la normal del cuerpo. A ver. Editar normales. Esperad un momentito. Es que moví esto, me parece. Sí, para hacer pruebas. Vale. Editar normales. Aquí está. ¿Veis, no? Que cada vértice tiene una normal. Pues ahora se trata de seleccionar los dos modelos, objeto 1 que es el parche ese con los 4 polígonos y el cuerpo entero, ¿vale? A esto decirle editar normales y entonces las líneas verdes son las normales del cuerpo grande y las azules son la del parche. He de procurar seleccionar esta normal de aquí, que es la buena, la del cuerpo grande, copiar valor y aplicarlo a las otras normales. En realidad tendría que ser un palito por cada vértice, no es tan complicado. Y pegar valor. ¿Veis? Y ahora coinciden. ¿Por qué es tan importante el valor de la normal? Esto indica el ángulo, digamos, a la que la luz, por así decirlo, se refleja. Es decir, si pones una normal muy baja, ¿veis cómo se oscurece los polígonos? Si la pones más arriba, se aclararía más. Y depende del ángulo de cámara, se notaría un corte muy brusco. No coincidiría la luz y notarías que ahí hay un parche. Por eso las normales es muy importante que sean idénticas cuando hacéis parches de este tipo. Es lo mismo que me pasaba con las manos de Ada. Que las manos de Ada del juego están en un modelo separado y no había manera de que no se notara un corte hasta que descubrí que la llave del problema, bueno, no sé si la llave, como se llame. El kit de la cuestión era que las normales de los vértices que conectan la muñeca con el brazo tuvieran exactamente el mismo valor. Si coincide el valor de las normales, entonces dentro del juego la fluidez de los dos modelos, brazo y mano, que en este caso no ocurre porque están en el mismo modelo, pero en casos en que son modelos separados, la fluidez es absoluta y no notas ningún corte. Por eso si alguien ha intentado modificar las manos de Ada, habrá notado que hay como un ligero corte alrededor de la mano, que no coincide bien la luz que llega al brazo y la que llega a la mano. Pues el motivo es ese, editar las normales, seleccionar el cuerpo de Ada y las manos de Ada y seleccionar estos vértices y aplicarles exactamente el mismo valor para la normal. Y ya está. Y aquí mis consejos para los modders que quieran hacer experimentos y algunas cosas no les salgan bien, pues eso, que sepáis que las normales son súper importantes para obtener resultados óptimos de luz y de que no tengan aspectos de bloque, como pasa muchas veces. Por ejemplo, si selecciono todo y digo, a ver, romper normales, mira, queda todo cuadriculado. ¿Veis?
Y cada vértice en realidad es como si hubiese varios vértices en un solo punto, dependiendo de qué triángulo formen. Si este triángulo, o este otro, o sea... ¿Veis la diferencia? Todo esto es gracias a las normales. Puedes generar normales más duras o más suaves dependiendo del ángulo de curvatura de un objeto. Evidentemente un cubo metálico totalmente cuadrado no es normal que tenga esta suavidad en sus contornos. En ese caso sí que tiene que ser un contraste mucho más abrupto. Para eso sirven también los smooth groups, los grupos de suavizado. Pero bueno, eso ya si acaso lo explicaré en otra ocasión. Si a alguien le interesa que explique lo de los grupos de suavizado para conseguir resultados más suaves o más bruscos, dependiendo del objeto que estéis editando. Y bueno, y esto es todo por hoy. Espero que esta última parte a alguien le haya parecido interesante o al menos curiosa, ¿no? Y nada, espero ya con más tranquilidad poder hacer el próximo vídeo en la nueva casa. Y eso, pues empezar una nueva etapa con tranquilidad, continuando con este proyecto que tanto me interesa. No lo digo por los atributos de Ashley, que no me malinterpretéis, pobrecita. Yo esto lo veo desde un punto de vista totalmente artístico, de verdad. Bueno, ya pasada podéis ver de cerca la calidad de las texturas. Siempre es interesante ver, ¿no?, un poco el making of. Siempre me habían parecido un poco raras estas botas. Este modelo de botas no lo he visto yo en mi vida. Es muy extraño, es como, no sé. Si alguien lo ha visto alguna vez, que me pase una fotografía de un modelo en la vida real de estas botas, porque me haría gracia verlo como es en la vida real. Y hasta el jersey también lo he rehecho, a pesar de que la versión HD ya tenía un jersey bastante decente. Nada, he ido a la versión original de GameCube y lo he rehecho otra vez desde cero. El brazo, con aquí las arruguillas en el codo, las uñas... Bueno, es una piel bastante suave, así que no se le pueden añadir muchos detalles más que alguna peca por aquí o imperfección por allá. Y ya está. Si alguien quiere que le enseñe algún modelo en especial, que lo abra en el 3ds Max para que haga una disección así más a fondo, que me lo diga, y en el próximo vídeo a modo de extra pues puedo abrir algunos archivos más para que los veáis así con las texturas en alta resolución. Ya que lo pongo sin los huesos, casi se ve mejor. Y a ver qué más tengo por aquí. Cueva. Esta la puerta que os comentaba, que tenía una luminosidad artificiosa. La puerta de la cueva, antes de entrar a la zona del lago, después de conseguir el medallón que abre la puerta de la iglesia. Este es el modelo de Leon agarrando a Ashley. ¿Veis? Espera que lo selecciono. ¿Veis? El modelo es de pocos polígonos porque es el modelo original de la GameCube. No tiene la linterna redondeada. La cara de Leon es el modelo de menos polígonos, al igual que el de Ashley.
Pero como era para el manual de instrucciones, no hacía falta que tuviera un nivel de detalle extremado tampoco. No valía la pena. Y eso, puedo hacer un render desde cualquier sitio. A ver qué más tenemos por aquí. Esto no sé qué es. Ah, vale, es Ashley. Aquí está Sadler. Sin capa ni nada. Este es el modelo base, el modelo problemático. El que tenía que cambiarle todos los valores de los huesos en el bloc de notas, en el archivo SMD. Si lo aíslo... Estos son los anillos. Se ven así de grises por cuestiones técnicas. Tengo que aplicarle otra textura para luego poder aplicarle un valor especular diferente al resto de piezas de vestir. Cada trozo brilla de una manera diferente, el traje brilla de una manera diferente, el cinturón de otra, las anillas estas del cinturón brillan de otra manera diferente. Todo esto lo estoy conservando, no se está perdiendo ningún tipo de valor especular. En algunos casos lo estoy mejorando, incrementando, disminuyendo, ya según mi criterio estético. Y bueno, poca cosa más. Y ahora sí, ya por hoy lo dejamos, que se está alargando demasiado. Y bueno, pues nos vemos, como decía, en el próximo capítulo. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo como los anteriores. Y recordadme, si queréis que comente algún aspecto más de cómo modificar ciertas cosas, me dejáis un mensajito por aquí abajo y ya procuraré explicarlo en futuros vídeos. Como aún quedan bastantes capítulos, aún hay margen para poder explicar más secretillos y dudas que tengáis al respecto, o simplemente curiosidad de saber cómo he conseguido ciertas cosas. Oye, en plan, ¿cómo has conseguido que una luz sea así, no así? ¿O cómo has conseguido que cierto efecto haga ciertas cosas que antes no hacía? Pues preguntadme y en la medida de lo posible, pues en los próximos vídeos, a modo de extra al final, pues añadiré una especie de mini tutorial cutre donde intentaré explicar las complicaciones que hay detrás de este proyecto. Esto solo ha sido un pequeño tentempié de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años. Y bueno, os mando un saludo y hasta la próxima. Buenas noches y cuidado con los resfriados. Adiós.